realmente en español utilizamos tanto yo debo trabajar como yo tengo que trabajar. Los utilizamos como si fueran iguales, como si fueran similares. Entonces en español no hacemos esa diferencia entre si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero es la misma diferencia. Porque los dos son verbos serviles o verbos auxiliares. Eso significa que son verbos que te ayudan a utilizar otro verbo. Entonces regularmente cuando estamos utilizando ya sea must o el have to, son verbos que vas a tener que ponerles otro verbo a continuación. Entonces, primero lo que vamos a empezar es explicando qué significa must, ¿no? Must en español es deber. Y lo que viene siendo have regularmente lo traducimos como tener. Pero en este caso, si lo piensas en español y dices have to, es tener que. Es un diferente tipo de tener porque no es de posesión, no es que yo lo tengo en mis manos o lo tengo en mi poder. Entonces, tener que es como una situación, un compromiso, no es realmente tener de posesión. Entonces la diferencia entre deber, que también es una especie de compromiso, y tener que, para empezar con el caso de must, que es en español deber, ese lo vamos a utilizar principalmente cuando estemos de acuerdo en la acción que va a continuar. Y regularmente como must es de los verbos irregulares, la acción que vas a poner después de must ya no le tienes que poner la preposición to como en el infinitivo. El infinitivo es to go, to do, to be, to play, to work, etc., ¿no? Entonces, realmente ya con el must no vas a utilizar el to y solo vas a poner el verbo. I must go, I must learn, I must remember. Y por ejemplo, si tú estás de acuerdo en que debes de practicar, entonces tú tendrías que decir I must practice, I must remember, I must like the video, ¿verdad? Si estás de acuerdo, dale like. Entonces, realmente must lo vamos a utilizar cuando estemos de acuerdo en lo que debemos hacer. A diferencia de have to solamente lo debes de utilizar cuando tú no estés de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes que ir a la escuela, pero tú no quieres ir a la escuela, entonces tienes que decir, I have to go to school. ¿Por qué? Porque si estuvieras de acuerdo y tú estás de acuerdo en que debes ir a la escuela porque te va a hacer bien, entonces deberías de utilizar must. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando les dejan tarea, ¿verdad? De los maestros y no quieres hacer tarea. Entonces ahí tendrías que decir I have to do homework. ¿Por qué? Porque tú no estarías de acuerdo, pero tienes que hacer la tarea. Entonces esa es realmente la diferencia entre must y have to. Uno, tú estás de acuerdo en que debes de hacer las cosas y en el otro tú no estás de acuerdo, pero de todos modos lo tienes que hacer porque es tu deber, es tu trabajo o es tu responsabilidad. Cuando estoy utilizando los dos, tienes que seguir la regla del presente. Si fuera he, she, it, en el caso de must, ninguno cambia. He must go, she must study, ¿sí? Y en el caso de have, ahí sí tienes que aplicarle la regla, porque por ejemplo tiene que ser he has to go, she has to study, ¿sí? Entonces, si no te sabes bien la regla del presente, por favor, date una vuelta en el canal, ahí tenemos una lista de reproducción con la línea del tiempo para que practiques todos los tenses. Pero precisamente esto es como debes de utilizar los dos verbos, ¿no? No solamente en el presente, en el futuro. Por ejemplo, puedes decir I will have to go o you will have to study y vas a seguir la regla del futuro utilizando have con will nada más. Pero, por ejemplo, en el caso de must, realmente must no existe en el futuro o regularmente se convierte en el verbo shall. Entonces, esa es la diferencia de you shall study, you shall remember, you shall practice, que sería como un deberás practicar, deberás hacer, porque es la transformación de must al futuro. En el caso del pasado, pues por ejemplo, have, vas a tener que utilizar had. I had to go, he had to work. O por ejemplo, en el caso de must, también en el pasado es un should. I should practice, you should understand, we should remember. Entonces quiere decir que debimos practicar o debiste hacer o debimos recordar, que ese es el pasado. Y ahí es donde se vuelve un poquito confuso porque luego en el condicional, en el tiempo condicional, en el caso de must también se dice should. Pero no te preocupes porque el mismo contexto te va a decir si es debería o si es en el pasado debí, pero se utiliza de la misma manera. We should practice, we should understand, we should remember. O en el caso de have, vas a tener que utilizar would y have, pero como el siguiente verbo va a estar en infinitivo, to go, to do, no se va a confundir con el would have de habría, pero sí ponle mucha atención porque precisamente aquí es donde muchos estudiantes se pierden. Entonces, I would have to go, yo tendría que ir, I would have to remember, we would have to practice. Si está el to, no lo vais a confundir porque no es de los tiempos perfectos como si utilizaras un pasado participio.
Te recuerdo que no debes pensar en español para hablar inglés, porque si piensas en español, pues realmente en español yo he visto y he notado, hablando otra vez por México, coméntame de qué país me estás viendo, pero que realmente en español utilizamos tanto yo debo trabajar como yo tengo que trabajar, los utilizamos como si fueran iguales, como si fueran similares, entonces en español no hacemos esa diferencia entre si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero es la misma diferencia, ¿no? O sea, realmente tendrías que utilizar yo debo trabajar cuando tú estás de acuerdo, porque tú estás de acuerdo, tú debes trabajar para mejorar, debes practicar para aprender. Entonces ya otra cosa es cuando tienes que ir a tu trabajo, tienes que cumplir con la tarea, tienes que hacer los ejercicios, aunque no quieras y no estés de acuerdo, ¿sí? Entonces de ahora en adelante trata de diferenciar estos dos verbos sin necesidad de pensar en español, sino sabiendo esto que acabas de ver en este video. Suscríbete por favor al canal para seguir creciendo y poder seguir haciéndoles más contenido y puedas seguir aprendiendo mucho de nuestros videos. Y por aquí te vamos a dejar otro de ellos para que continúes en nuestro canal.